Así que bueno, en la unidad número 1 de todo lo que va a ser este cursado, vamos a ver una pequeña introducción, ¿sí? De qué es la industria petrolera, cómo está dividida, y después vamos a entrar un poquito ya en algunos temas muy importantes, como son los tipos de rocas, ¿sí? Las formas que poseen y demás. ¿Bien? Repito lo que ya les he estado repitiendo de hace bastante minutos ya. Si tienen alguna duda cuando estoy explicando, me avisan. Si ven que se corta mucho, me avisan, ¿sí? Espero que no se corte, pero si ven que pasa, me avisan. No hay ningún tipo de problema. Voy a ver qué es lo que puedo hacer, porque a veces, eso también les comento, hay veces que cada 2 minutos me dicen, profe, se corta, que sí, y eso ya no depende de mí, lamentablemente. Hay veces que bueno, vieron cómo es el internet, y más que ahora una gran cantidad de personas están en su casa ocupándolo. Los anchos de banda se van a pique y bueno. Pero como les digo, siempre las clases de YouTube se ven continuas y sin cortes porque yo lo grabo con un programa que me permite grabar la computadora. ¿Bien? Perfecto. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Sí, sí, sí. Buenísimo. Ah, eso también. Me van a escuchar preguntarles a cada rato, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Etcétera, etcétera. Para darles la oportunidad de que pregunten en caso de que tengan alguna duda realmente. Así que bueno, yo sé que lo que están viendo ahora no se ve casi nada, pero no se hagan problema porque lo voy a agrandar un poquito. Pero no es de vital importancia esto. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando acá es lo que nosotros conocemos como gráfico de torta. ¿Sí? Y es un gráfico que divide básicamente la matriz energética de nuestro país, o sea, de Argentina. ¿Cómo es el tema de esto de la matriz energética? Básicamente, en el gráfico de torta están divididos los porcentajes de, o los tipos de energía que utiliza el país en función de porcentajes, por supuesto. ¿Sí? Vamos a arrancar con esta que vemos por acá arriba. Energías renovables. ¿Sí? Cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando básicamente de energía solar, energía eólica, ¿bien? Y demás. Este gráfico que ven acá está actualizado al año 2019, es decir, hace un año y medio atrás. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque no hay mucho avance en matriz energética, entonces este gráfico se adapta relativamente bien. ¿Por qué no han habido avances? Y por la cuarentena, básicamente. Fíjense que principio de 2020 ya nosotros empezamos a entrar en cuarentena, el país se cerró y bueno, eso hizo que la matriz energética tuviese un frenón, ¿sí? Una parada enorme propio de los países que tienen que parar su vida por bueno, un virus. ¿Sí? Esto pasó en todo el mundo, no solamente en Argentina, si bien es verdad que otros países se han recuperado más rápido, pero bueno, nosotros somos un país en desarrollo todavía. ¿Bien? Y se demuestra un poquito también en el tema de la matriz energética. Imagínense, menos del 1% de energías renovables. Energía nuclear, que es una energía relativamente limpia, pero un poco peligrosa, ya sabemos por el tema de la radiación nuclear y demás. Bueno, esto se va a estar achicando todo el tiempo, no sea un problema. Del 2,50%, ¿sí? Es más, se los voy a ir marcando acá, por más que no se vea, no sea un problema. Energía nuclear, ¿sí? 2,5% de energía nuclear. Esto es normal, es más, a mí me resulta un número bastante grande porque Argentina no tiene muchos reactores nucleares, tiene solamente 2, creo, y solamente uno de los 2 produce energía, el otro es solamente para ensayos, ¿sí? Ensayos de laboratorio y de energía nuclear. ¿Sí? Para los que están cerca de Neuquén, o Mendoza, o toda la zona esta ahí cercana a Neuquén, en el Instituto Balseiro hay un reactor nuclear, pero tengo entendido que no sirve para generar energía como tal, solamente sirve para poder realizar investigaciones. ¿Sí? Bien. Después el carbón que en Argentina ocupa aproximadamente el 1,6% de la energía que nosotros utilizamos. El carbón, si bien uno dice, bueno, el carbón tal vez sea
una manera muy vieja de extraer energía, hoy en día está en alza, es decir, hoy en día está en aumento la producción de carbón, porque se han descubierto unos métodos modernos no se han descubierto, o sea, se investigaron y se desarrollaron métodos de explotación de carbón que son un boom en la industria y hoy en día está en alza la producción de carbón. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo se va a terminar acabando en algún momento, entonces hay que optar por otros métodos de explotación de otros elementos que nos den energía. ¿Sí? Después teníamos energía hidráulica, que bueno, la energía hidráulica en Argentina es relativamente importante, de un 4,6, cerca del 5%. ¿Sí? La energía hidráulica en Mendoza se ve bastante. Las represas de agua, ¿sí? Carrizal, aunque el Carrizal tiene unos generadores muy chiquitos, pero bueno, el Carrizal, Potrerillos, esta nueva que van a armar ahora, ¿algunos se acuerdan el nombre? ¿Ninguno se acuerda el nombre? Bueno, ninguno se acuerda el nombre. Bueno, el nuevo proyecto este que ha encarado el La gobierno. portezuelo del viento, Sí, ¿no es? señor, esa. Sí, sí, Portezuelo del Viento, tal cual. Bueno, Portezuelo del Viento a Mendoza le va a traer una matriz energética importantísima. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay que aprovechar los ríos, es importante. Y es un método de producción de energía no contaminante, lo cual es buenísimo. ¿Sí? Y después tenemos otros que es variado, hay muchos tipos de otras energías así que están en desarrollo y demás, que ocupan un número bastante alto, cerca del 7%, 6,7%. Pero bueno, fíjense, todo esto que les voy a marcar ahora del gráfico de torta, ¿sí? Todo este pedazo que es 53,2% y 31%, lo que da un resultado del 84% de la matriz energética argentina, pertenece a los hidrocarburos. Esta palabra probablemente dan sentido de nombrar, probablemente no. Hidrocarburo hace referencia a todos los materiales combustibles parecidos al petróleo. El gas natural es un hidrocarburo, el petróleo es otro hidrocarburo. ¿Sí? Bueno, el carbón también es un hidrocarburo, pero se lo clasifica aparte. ¿Qué otros elementos más? Las parafinas son hidrocarburos, ¿sí? Los bencenos son hidrocarburos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llama hidrocarburo? Porque está compuesto por átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Hidrógeno, carburo de carbono. ¿Sí? Muy simple, la nomenclatura no tiene grandes complicaciones, eso nada más. El 31% de la matriz energética del país pertenece al petróleo, mientras que el 53,2% pertenece al gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para producir energía eléctrica quemamos mucho petróleo y quemamos mucho gas. Cuando yo hablo de matriz energética argentina, no estoy hablando de los combustibles, por ejemplo, líquidos, porque esos no entran dentro de la matriz energética. ¿Sí? La matriz energética hace alusión más que nada a la forma en la cual nosotros generamos energía eléctrica. Esto es un valor, si bien para el petrolero buenísimo, porque vamos a decir, vamos a seguir produciendo petróleo loco, para el medio ambiente no es algo muy bonito, ¿sí? No es algo que le gustaría que pasara. Es por eso que la gran mayoría de los países europeos están entrando en este sistema de lo que se conoce como el cambio energético, en donde están cambiando sus matrices. Ellos dejaron de utilizar el petróleo y los derivados para empezar a producir energía mediante sistemas renovables, eólica, ¿sí? Solar, hidráulica, geotérmica, es decir, con el calor de la tierra. La zona que tiene volcanes como Islandia, por ejemplo, que es una isla llena de volcanes, el 100% de su matriz energética es geotérmica. ¿Por qué? Y porque están viviendo encima de un volcán. Si no aprovechan eso, ¿ven? ¿Cuál es el gran problema del petróleo? Que se acaba. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué.
pero es una energía, es combustible que no es infinito, que yo no lo puedo renovar, que no voy a ir mañana y va a aparecer, aparecieron 1 millón de barriles de crudo de repente. No, no aparece. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pero el petróleo tiene la desventaja, primero que nada, de que es no renovable, y en segundo lugar, que al quemarlo para producir energía, me entrega muchísima energía. Es buenísimo para entregarme energía, pero el costo ambiental es muy alto. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, bien. ¿Ninguno tiene una duda? No, yo no. Bueno. Si tienen dudas me van preguntando, ¿eh? Entonces ahora vamos a entrar un poquito ya en la introducción, vamos a entrar en lo que sería la industria del petróleo como tal. Le voy a comentar a grandes rasgos cómo está dividida la industria del petróleo, ¿sí? La industria del petróleo se divide por lo general en estas tres partes, digamos. Algunos, el midstream, que es la parte del medio, no la cuentan como tal, pero bueno. Primero tenemos el upstream, ¿sí? Que es el nombre que recibe el conjunto de estas operaciones: exploración petrolera, perforación petrolera y por último producción petrolera. El midstream es la parte de la industria que se encarga de el transporte y el almacenaje del crudo. Bien, transporte y almacenaje de crudo. Mientras que el downstream, ¿sí?, es el que se encarga de la refinación y venta del crudo. Nosotros en el curso el downstream no lo vamos a ver, ¿sí? Para que si ustedes quieren conocer acerca de la refinación del crudo y de la venta de sus derivados, tienen que hacer algún curso referido a refinería, ¿bien?, o a destilería, como quieran. Cualquiera de los dos, no hay problema. No sé si el instituto tiene, ¿bien?, pero bueno, nosotros vamos a ver solamente las partes de upstream y midstream, es decir, toda la parte de exploración, perforación, producción, transporte y almacenaje de petróleo, con algunos tratamientos de por medio, porque son importantes durante el transporte, pero más de eso no, ¿sí? Yo toda la parte de refinación, cómo hago para obtener naftas y toda esa cosa, acá no se ve. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente, como les digo, son dos partes de la industria totalmente distintas. ¿Bien? En el upstream y el midstream la idea es buscar petróleo, encontrarlo, sacarlo y tratarlo para poder venderlo como producto final. En el midstream y en el upstream, el petróleo es nuestro producto final, es lo que nosotros queremos vender. Mientras que en el downstream pasa al contrario, se compra el petróleo y se lo trata para poder sacarle elementos y poder venderlos, como por ejemplo naftas, diésel, ¿sí?, queroseno, carbón, etcétera, etcétera, carbón de coque, por lo general. Un montón de cosas se sacan, azufre, ¿sí? Supongo que la gente que es de Mendoza ha visto la destilería de Luján de Cuyo, o la refinería de Luján de Cuyo, que pertenece a YPF. Ahí se realiza ¿Qué toda sería la... el carbón de coque? El carbón de coque es carbón. Cuando el petróleo se refina, que se le empiezan a, digamos, desprender la nafta por un lado, el queroseno por otro, los gasoil y toda la cosa, queda un desperdicio, por así decirlo. No es un desperdicio, pero queda un desperdicio que es carbón de coque. Es petróleo solidificado. ¿Han visto carbón? ¿O una brasa negra? Sí, sí. Bueno, eso. Es así, pero no sale de la combustión de madera ni nada por el estilo, sino que sale como producto del petróleo, de la destilación del Claro, petróleo. no, Ese carbón de claro. coque, como dije, si bien es un es un desperdicio, por así decirlo, es un desecho, no lo es en realidad, porque se puede prender fuego, por lo tanto me puede entregar energía.
Y el carbón de coque, refinería se lo vende a las industrias para que puedan calefaccionar, o sea, para que puedan utilizarlo en calderas y en un montón de otros elementos, por lo general industriales. Yo no voy a ir a comprar, por ejemplo, carbón de coque para hacerme un asado. ¿Bien? Porque no, porque es carbón de coque, es altísimamente contaminante comparado con el carbón tradicional que se compra para hacer asado. Bueno, acá en Mendoza se ocupa leña, ¿no? Pero sé que en otras partes del país se ocupan carbón. El carbón de coque no se puede usar para hacer asado, ¿sí? Ni para calentar la casa tampoco. ¿Por qué? Porque larga unos gases tóxicos. A ver, larga dióxido de carbono, pero en exceso. Y no está bueno en una casa, ¿sí? En la industria no hay problema, porque se contienen los gases, pero en la casa no. Sí, se puede usar para la forja también, ¿sí? Se ocupa para la forja. Así que bueno, como ven, sí, más que nada tiene una finalidad ¿Qué es industrial. forja, profe? ¿Cómo? ¿Vendría a ser forja? Forja es eh, fragua también, o como le quiera llamar. Básicamente, forja es cuando se derrite acero o se calienta el acero para moldearlo y formar otra cosa. ¿Han visto Desafío sobre Fuego en el History Channel? Sí, Bueno, eso es una forja, ¿sí? Calientan el metal hasta que se vuelve maleable, lo deforman y hacen terribles cuchillos. ¿Ven? Un ejemplo. Pero bueno. es el mismo que usan los trenes, profe. Es el mismo que usan los trenes, sí, tal cual, tal cual. Es más, si son de Mendoza y viven cerca de una vía, es probable que vean pasar a un tren cargado con carbón siempre. Ese carbón es el de refinería, es carbón de coque. Yo soy de Santa Cruz y acá en Río Turbio he visto, no sé si será el mismo carbón. Sí, puede ser, es probable que sí porque refinería produce un montonazo de carbón y tiene que hacer algo con ese carbón. Lo mejor, obviamente, venderlo. Bien, acá me preguntaron algo acerca de, dice pregunta, ¿no hay manera de producir el petróleo sin dañar tanto el medio ambiente? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Hay muchas maneras de producir petróleo sin dañar al medio ambiente. Yo lo que les voy a explicar acá es las tareas necesarias que se deben hacer y se deben cumplir para no dañar al medio ambiente. Aún así, hay provincias como la de Mendoza que tiene un estricto sistema de seguridad para el control de derrames y demás, porque nosotros dependemos mucho del agua subterránea y cualquier tipo de contaminación puede afectar directamente el agua subterránea y en definitiva a las plantaciones, a los ciudadanos y demás. Sí, hay maneras, pero vieron, a ver, somos todos argentinos, sabemos cómo funciona este país. Vieron que si las empresas no las controlan, hacen lo que quieren, ¿no? Así funciona esto. Ha funcionado así toda la vida y seguro va a seguir funcionando así. Si la empresa tiene que invertir plata en evitar contaminación y no la están controlando, no la va a invertir. ¿Por qué? Porque pierde plata. Pierde plata. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería si el director de la empresa o el encargado de la empresa es consciente de todo lo que puede llegar a hacer? ¿Sí? Bueno, obviamente diría, che, no, esto controlémoslo, evitemos derrame y demás. Lamentablemente, con el paso del tiempo se ha demostrado que si no hay control de la parte estatal, las empresas hacen lo que quieren, ¿sí? Entonces, sí hay maneras de producir petróleo sin contaminar. Aún así, vamos a ver, ¿sí?, que siempre va a haber un impacto ambiental, que no es lo mismo contaminación ambiental que impacto ambiental. Una cosa es el impacto, que el humano viviendo en la Tierra ya produce un impacto ambiental, ¿sí? ¿Qué es el impacto? Es cualquier cosa que me genera un cambio en el ambiente, que no siempre es negativo, pero me lo genera el cambio. Ya cuando el impacto ambiental es negativo, bueno, ahí producimos lo que se llama la contaminación ambiental, ¿no? Yo tenía planeado dar un pequeño seminario como el que tuvieron de medio ambiente, ¿sí? Pero los de administración quedaron la gente de administración, digamos, quedó en avisarme. ¿A ustedes les interesaría un seminario de esto?
Sí. Sí, Sí, no, sería muy bueno. Sí, sería Genial. muy bueno. Genial, Sí, sí. yo tenía algo preparado de derrames ambientales, tratamiento de suelos y demás, porque está bueno, está bueno ver qué se hace una vez que se contamina también, porque si las hijo, te empresas, fija el día nomás y avise. bueno, sí, yo estoy a la espera de ver qué me dice administración, pero, pero bueno, yo obviamente lo voy a estar avisando. El tema ambiente es verdad, es muy bueno. ¿Por qué? Porque a mí me parece importantísimo que la gente sepa de medio ambiente. Porque ¿qué pasa? A mí me pasó en la facultad, no vi muchos temas medioambientales. Y eso es un problema porque se supone que nosotros, trabajando en el mundo del petróleo, producimos impactos ambientales grandes. ¿Sí? Producimos impactos ambientales en todos lados. ¿Bien? Bien, bueno, miren, acá hay una compañera que es técnica en higiene y seguridad ambiental, laboral, supongo. Eh, bueno, todo lo que pueda llegar a ver yo comparado con lo que pueda llegar a saber ella es completamente descartable, ¿no? Pero eh, justamente la gente de seguridad e higiene laboral y ambiental se encargaría de realizar los controles pertinentes en los pozos y demás. Yo les comento, los pozos en los que he trabajado acá en Mendoza, siempre había un oficial o un técnico de seguridad y medio ambiente, o sea, seguridad e higiene laboral y medioambiental, ¿ven? Para controlar que se hiciera todo correctamente, que el personal no sufriera daños determinados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Está bueno, la parte de su origen está buena y es sumamente necesario, ¿sí? Es importante. Bien, seguimos. ¿Cómo va hasta acá? ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, estamos. Bien. Sí, pues sí, se puede. Seguro van a sentir un ruido y es porque me acabo de sacar los auriculares para sacarme luz. Esperen, amigo. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver un tema que es de vital importancia dentro de lo que sería el cursado, que sería toda la parte de las propiedades de las rocas, ¿sí? Y ustedes se dirán, bueno, pero ¿por qué vamos a ver rocas? ¿Qué pasa con las rocas? ¿Sí? Bueno, el petróleo lo saco abajo. ¿Y abajo qué hay? Rocas. Entonces es importante conocer las rocas porque el petróleo sale de ahí. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver cómo sale de ahí. Pero también es importante, ¿sí? Es muy importante que entiendan. Fíjense que yo estoy hablando de rocas y no digo piedras. Esto es importante. La piedra se considera como un artefacto hecho por el hombre, ¿sí? Mientras que las rocas no tienen nada que ver, ¿sí? Las rocas son elementos que se generan por cuestiones ambientales propias, ¿sí? Nosotros no, si bien es verdad que podemos limar una montañita, podemos disminuir el volumen de algunas rocas y demás, pero haciendo eso generamos nuevas rocas. No vamos a entrar mucho en detalles, pero para que tengan una idea, ¿sí? Bien, dentro de las rocas del petróleo hay dos propiedades que vamos a ver más adelante que son muy importantes, pero ahora vamos a ver un poquito del origen del petróleo. Fíjense que ahí aparece un dinosaurio, maravilloso los dinosaurios, a mí me encantan los dinosaurios, pero no tienen nada que ver con el petróleo. Seguramente muchos han visto el famoso cuentito en series de televisión, en Los Simpsons, en todos lados, de cuestiones de que el petróleo nace y se deriva de los dinosaurios. Bueno, no, nada que ver, realmente nada que ver. El petróleo, si bien proviene de la época de los dinosaurios, no fueron dinosaurios gigantescos los que formaron el petróleo. Al contrario, fueron, y les resalto acá la palabra, microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Bueno, los organismos seríamos nosotros, los dinosaurios. Micro quiere decir que es sumamente chiquito, ¿sí? Muy, muy chiquito. Entonces, un microorganismo
es, en definitiva, un organismo pequeñísimo, muy muy pequeño. ¿Cuáles serían? Bueno, en la época de los dinosaurios había una gran presencia de agua, ¿sí? Y la mayoría de los microorganismos provienen de medios acuosos, que se llama, o sea, medios con agua. Entiéndase por microorganismos los fitoplancton, los zooplancton, algas marinas. Si bien el alga marina no es un microorganismo, pero sí todas las células que la componen, que es lo que va a formar el petróleo. ¿Hay petróleo que provenga de la Tierra? Sí, sí, hay registros de pequeñas plantas o pequeñas bacterias que se acumulaban en determinadas zonas que luego se convirtieron en petróleo. ¿Bien? Bien, eso es un tema en discusión. A ver, no tan en discusión. Yo cuando les digo fósil, ¿ustedes qué se imaginan? Un esqueleto de dinosaurio, ¿no? Sí, imagínate. Bien, un fósil no es un esqueleto de dinosaurio. Un fósil es algo depositado hace millones de años que hoy en día lo puedo ver, ¿sí? En determinada forma. Hay fósiles microorgánicos también. Hay fósiles de microorganismos depositados en la roca y ha quedado la formita del microorganismo y todo. Y eso sigue siendo un fósil. ¿Bien? ¿Por qué se llama fósil? Porque, bueno, básicamente es un petróleo o un elemento, ¿sí? Con mucho poder energético que se forma a partir de una vida, vamos a decir, porque todos estos microorganismos que les estoy hablando vivieron, ¿sí? Son seres vivos que vivieron hace millones y millones de años. Por eso es combustible fósil. ¿Bien? Pero la palabra combustible fósil ha llevado a la gente a malinterpretar el origen del petróleo. No viene de los dinosaurios. ¿Sí? Y el ejemplo, yo siempre tengo un ejemplo claro que puede sonar muy brusco y feo, pero se los voy a comentar igual. ¿Vieron cuando se muere un... ya empezamos mal. ¿Vieron cuando se muere un animal al lado de la ruta? ¿Qué pasa con el animal? No se convierte en petróleo. Se empieza a deshacer por acción de las bacterias y de los microorganismos que se lo van comiendo, y lo único que queda al final es hueso. Y el hueso no forma petróleo. La carne es lo que forma el petróleo. A los dinosaurios les pasaba lo mismo. El dinosaurio se moría, caía al sopi, se caía al piso, perdón, dije sopi, qué bruto eso, de que estuviese hablando con mi amigo. Bueno, pero cae al piso el cuerpo del dinosaurio y se empieza a descomponer rápidamente, y toda la materia orgánica, toda la carne, todas las células que componen a ese animal desaparecen rápidamente. Por lo tanto, no se puede formar petróleo de esa manera. ¿Bien? ¿Más o menos se entendió? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Fue como una animalada lo que dije del perro muerto, pero es el mejor ejemplo. Sí, sí, se entendió, profe. Bien, bien. Esto pasa con la mayoría de los seres vivos que mueren, ¿sí? Se los empiezan a descomponer lo que nosotros llamamos bacterias aeróbicas, bacterias que respiran oxígeno. Respiran oxígeno, consumen materia orgánica y largan como desecho dióxido de carbono, similares a nosotros, digamos. Respiramos oxígeno, largamos dióxido de carbono. ¿Bien? Pero en el proceso estas bacterias se comen la carne, se comen toda la materia orgánica. Cuando digo materia orgánica me refiero a esto, a carne, ¿sí? a algo que está formado por carbono e hidrógeno. Y por eso el petróleo se llama hidrocarburo. Pero ya vamos a ver, esperen un minuto. Bueno, ¿qué pasa con estos microorganismos? Estos microorganismos pueden vivir en tierra, pueden vivir en mar. Es mucho más común que existan petróleos derivados de ambientes marinos antiguos. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener todos estos animales, todos estos microorganismos que están viviendo en el mar y que obviamente, debido a su corto periodo de vida, mueren. ¿Y qué pasa con todos los objetos que mueren en el mar? Hay dos posibilidades, o flota o se va al fondo. ¿Bien? Cuando las presiones de los mares y los movimientos son muy bruscos, que es lo que pasaba por lo general en la época de los dinosaurios, todos estos microorganismos van a parar al fondo del mar, ¿sí? Y terminan depositándose, es decir, se apoyan sobre el suelo del mar. Pero ¿qué pasa? Este suelo del mar
va a empezar a agitarse por toda la turbulencia de la época. Recordemos que la época de los dinosaurios era una época de mucha agitación ambiental. El planeta, si bien ya se había formado, todavía estaba medio salvaje, ¿sí? Todavía no tenía una atmósfera muy bien desarrollada. Entonces, era un ambiente bastante caótico, para decirlo de alguna manera. A lo que usted se refiere pues que había este movimiento de placa. ¿Cómo? Disculpe. A lo que usted se refiere que había un movimiento de placa en ese tiempo. Exactamente, sí, de placas y de todo, formaciones de muchos volcanes por acá, por allá. El mar, si bien, no sé si ustedes saben, pero el océano tiene un movimiento a lo largo del planeta. Los dos océanos que se comunican tienen un movimiento a lo largo del planeta que se da por las corrientes marinas, ¿sí? La cálida, la fría y todas estas cosas que en esa época estaban un poco desordenadas, entonces los mares se agitaban mucho, iban de acá para allá, venía agua tranquila, se iba y venía el agua turbia y cuando queremos acordar era un desastre de movimientos para todos lados, ¿sí? Y además a eso sumarle lo que dijo la compañera del movimiento de las placas tectónicas para formar lo que hoy conocemos por continentes, porque en esa época estaba todo junto, ¿sí? Si bien ya se había empezado a separar, todavía no estaba del todo separado, ¿sí? Bien. Bueno, entonces todo ese caos, todo ese caos y los microorganismos que mueren van a parar al fondo marino que terminan sepultando esos microorganismos, ¿sí? Los sepultan. ¿Y qué pasa cuando se sepultan esos microorganismos? Quedan tapaditos, ¿sí? Quedan tapados. Cuando esos microorganismos quedan tapados, debido a que están en el fondo del mar, les falta muchísimo oxígeno, no tienen oxígeno, ¿sí? Ya están muertos, no hay problema, ¿sí? Pero les estoy comentando más o menos qué pasa en el fondo del mar. Hay una carencia de oxígeno muy importante, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando aparecen microorganismos y carencia de oxígeno? Aparecen unas bacterias que se llaman anaeróbicas, ¿sí? Las otras eran aeróbicas, perdón. Estas son anaeróbicas, ¿sí? Disculpen que estoy tratando de escribir con el mouse. Anaeróbicas. ¿Se entiende la palabra, verdad? Sí, se entiende. Bueno, anaeróbicas, ¿sí? Anaeróbicas. Esa sí, Dios mío. ¿Qué pasa con las bacterias anaeróbicas? Son bacterias, las aeróbicas consumen oxígeno, viven gracias al oxígeno. Las anaeróbicas viven gracias a la ausencia de oxígeno. El oxígeno las mata. Respiran otros elementos, por lo general suele ser nitrógeno o algunas otras cosas un poco más complejas, ¿no? ¿Y qué hacen? Empiezan a descomponer los microorganismos, se los empiezan a comer. Y el desecho de esas bacterias, por una parte es dióxido de carbono y por la otra es lo que nosotros llamamos el querógeno, que no hace falta que se acuerden el nombre, ¿sí? Se llama, para el que lo quiera anotar, querógeno, así como suena, querógeno, ¿sí? ¿Qué es el querógeno? Es lo que a mí me gusta llamar un protopetróleo, es un petróleo primitivo, que todavía no es petróleo, pero es esta materia orgánica que ha sido descompuesta gracias a las bacterias anaeróbicas y que ya empieza a formar una baba negra muy espesa que se parece al petróleo. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto se puede usar? No, no se puede usar, no tiene valor energético, no me produce mucha energía. Pero ¿qué pasa? Yo hoy día no encuentro querógeno, encuentro petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque este mecanismo que yo les acabo de comentar pasó hace millones y millones de años. ¿Qué pasó en todo este transcurso del tiempo? La roca, o sea, recordemos que los microorganismos se depositaban en el fondo marino, quedaban tapados y empezaban a descomponerse. Pero esto no ha sido toda la historia así. Como dije, era una época muy caótica y esa zona donde estaban los microorganismos tapaditos, descomponiéndose, se empiezan a llenar de más sedimentos por arriba, se empiezan a llenar de más tierra. Cuando quiera acordar se va hundiendo y se va comprimiendo. Dato curioso, así se forman las rocas.
por compresión durante mucho tiempo de los granos de la roca, se empiezan a comprimir, se forma una roca, ¿sí? Entonces se va formando una roca. Y esto va a ir pasando durante millones y millones de años y cada vez se va a ir más abajo y más abajo y más abajo. ¿Qué pasa cuando estos microorganismos en descomposición se van cada vez más abajo? Ganan presión, ¿sí? Ganan temperatura, y a lo largo del tiempo esta presión y esta temperatura lo que hacen es cocinarme el querógeno. Literal, lo están cocinando. Es como si yo lo metiera en una olla a presión, ¿sí? Básicamente es eso. Aumenta la presión, aumenta la temperatura y se empieza a cocinar. Y a través de millones de años, estos microorganismos que se estuvieron cocinando se convierten hoy en día en moléculas un poquito más livianas que llamamos petróleo. ¿Sí? Y así se forma el petróleo. ¿Sí? Cuentito para que le cuenten a los niños antes de ir a dormir. ¿Se entendió más o menos cómo se forma el Sí. petróleo? Sí, profe. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, profe. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta o algo? Sí, una pregunta. ¿Cómo no? Ese es un origen, o sea, el origen es orgánico, pero existe también una teoría que habla del origen inorgánico del petróleo. Bien, es muy complejo convertir materia inorgánica en materia orgánica. Es muy complejo, es método de laboratorio prácticamente. Entonces, no, el petróleo proviene de origen orgánico. ¿Sí? Si quisiéramos llegar a convertir materia inorgánica en orgánica, estaríamos haciendo la famosa transmutación que intentaron hacer los alquimistas hace miles de años y no pudieron. Cientos de años, perdón. Y no pudieron porque convertir un elemento en otro es sumamente complejo. El único que lo puede hacer es un reactor nuclear o, digamos, cualquier tipo de experimento de bombardeo de electrones y todas estas cosas en los átomos. Es muy compleja la transmutación elemental. ¿Por qué se llama materia orgánica? Nosotros le llamamos materia orgánica a todo lo que tenga carbono e hidrógeno, ¿sí? El resto es materia inorgánica. Por ejemplo, sal de mesa, que es cloruro de sodio, inorgánico, ¿sí? Para que tengan una idea. ¿Bien? La barrita de azufre que me paso por el cuello porque me duele y tengo aire es una materia inorgánica. La materia orgánica está compuesta por carbono, ¿sí? En su gran mayoría, y tiene la particularidad de que nosotros estamos compuestos de carbono. Los seres vivos están compuestos en su mayoría por carbono e hidrógeno. Por lo tanto, somos seres orgánicos, somos seres vivos, ¿sí? A ver, en el chat hay un par de preguntas. Sí, tal cual, ¿sí? Son microorganismos descompuestos, eso es importante. Si no existe la descomposición, se forman los fósiles que conocemos hoy en día. ¿Bien? Tiene que estar descompuesto para que sea un petróleo, pero se descompone por falta de oxígeno y presencia de bacterias anaeróbicas, y luego se va aplastando y se va aumentando su temperatura y se va cocinando a lo largo del tiempo. ¿Sí? A ver, el proceso es simple, realmente. A ver, si nos ponemos a ahondar un poquito en esto, y podríamos estar horas y horas hablando de ecuaciones químicas y qué le pasa a esto y qué le pasa a aquello. No vamos a entrar tanto en detalles, ¿sí? Porque no... Para que ustedes vean química orgánica, que sería esto, tienen que ver química inorgánica antes y entender toda la transformación de la química. Entonces, o sea, yo lo vi en 2 años, imagínense. Yo se los expliqué, obviamente, lo más conceptual que pude. ¿Bien? Pero con esto es suficiente para que entiendan el origen y que un poquito desmitificar esto de que proviene de los dinosaurios. No proviene de los dinosaurios, es imposible, porque sus cuerpos eran tan grandes que era imposible depositarlos rápidamente, por lo tanto se los consumían las bacterias del oxígeno, las aeróbicas, que esas bacterias no producen un querógeno, al contrario, producen solamente dióxido de carbono, entonces se termina descomponiendo. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Cómo no? Entonces,
Entonces, el petróleo es un combustible fósil, pero de bacterias. Sí, sí, tal cual. Para resumirlo, sí, sería algo así. No solo de bacterias, Ah, en su gran mayoría es de origen vegetal. eh, Hay plantas y algas metidas en el medio, pero sí, es de microorganismos. Sí, sí, el señor Ramírez, señor o señorita, no sé, eh, creo que señorita, habla de una destilación natural. Sí, yo no quiero entrar mucho en detalles, pero sí, es de una destilación natural, básicamente sí. Disculpe, profe. Sí. Yo utilicé el correo electrónico de mi Ah, esposa. bien, bien, bien. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No, si no me cambio el documento, profe. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Acá no andamos. Acá. No, eso quería dejar igual. Después voy a entrar con el correo mío. No, no Si sé. ahora voy a entrar con mi correo y entré con el correo de ella. No, no se da problema, no se da problema. Si era para. Yo porque leí Carol Entiende al compañero. y me imaginé que era un hombre. Después no, pará, Carol es de mujer, tal vez mujer. No hay problema, somos inclusivos acá. Ustedes pueden ser lo que ustedes quieran, gente. Acá no hay problema. Yo no voy a andar. Ustedes. Listo. Muchas gracias, No, de profe. nada, de nada. Pero sí, supongo que tendrá algunos conocimientos de procesos y química. Eh, Literal es una destilación, sí. Yo al cocinarlo y darle presión durante mucho tiempo, esas condiciones hacen que las moléculas del querógeno se vayan fragmentando, es decir, destilando. Pero sí. También está ahí medio con el craqueo térmico, si alguien conoce el término del craqueo térmico, es también una especie de craqueo térmico, está ahí entre medio, porque a veces las temperaturas son bastante elevadas. Entonces es una mezcla de craqueo, una mezcla de destilación, pero sí, sí, sí. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? Prometo no decirle si son hombres o mujeres. Perdón. Bien. Todo claro, ¿eh? ¿Sí? Sí, profe, Sí. quedó todo claro. Bien. Pensé que no me ok. estaban escuchando. Digo, no me diga que se cortó. Bien, bien, seguimos, seguimos. Ah, sí, Bien. sí, yo tomo, Buenísimo. Seguimos entonces. estaba tomando nota. Eh, entonces, bueno, así se origina el petróleo. Ya lo desmitificamos, ya quitamos el mito este de los famosos dinosaurios y demás. Que a ver, repito, sí pasó en la época de terciario cuaternario, creo que es la época de los dinosaurios, pero hay inclusive petróleos más antiguos, ¿sí? Petróleos un poco más modernos. Cuando digo moderno no me refiero al año 2002, ¿sí? Estoy hablando moderno hace, tal vez en vez de, no sé, 13 millones de años, 11 millones de años. Pero ya es bastante, es bastante. Pero geológicamente es muy poquito tiempo eso, muy poquito tiempo. Bien, bien, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las rocas, ¿sí? Dejamos de lado por ahora el petróleo y pasamos al tema de las rocas como tal, ¿sí? La roca, como dije, todo el mundo ha visto una roca, ¿sí? A ver, si han visto una montaña, es un cúmulo, es un montículo de rocas, ¿sí? El piso es roca. El tema es que la roca presenta una serie de propiedades, que son estas dos, que para el petrolero son muy, muy importantes. La primera propiedad de la roca, importantísima para el petrolero, es la porosidad. ¿Bien? Palabra que posiblemente han sentido nombrar. ¿Qué es la porosidad? Básicamente es el porcentaje de espacio hueco que tiene, en este caso, una roca. ¿Sí? Repito, la porosidad es el porcentaje de espacio hueco que tiene una roca. ¿Sí? Fíjense que la palabra es hueco y no vacío. ¿Por qué? Porque las rocas, por lo general, si tienen poros, es decir, si tienen espacios huecos, no están vacíos. Están repletos con otra cosa. Puede ser aire, pues cuando digo aire me refiero a una mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, o sea, lo que respiramos nosotros. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser petróleo, puede ser gas, puede ser los tres juntos, es decir, agua, petróleo y gas.
que es lo normal encontrar en una roca petrolera. Pero bueno, la porosidad entonces hace alusión a la cantidad de espacio hueco que tiene una roca. ¿Bien? Para poder calcularla, se divide el porcentaje de espacio hueco dividido el porcentaje de espacio que no es hueco, o sea, en realidad, perdón, dividido el volumen total de la roca, sería el volumen hueco dividido el volumen total de la roca, y eso me da un número con coma, que si lo multiplico por 100 me da porcentaje. ¿Sí? A ver, si tengo que el volumen el volumen hueco es 4 y el volumen total de la roca es 10, ¿sí? 4 dividido 10 es 0,4. Si lo multiplico por 100, 40%. ¿Sí? Así de simple. Esta ecuación yo se las he puesto porque se las he puesto para que más o menos el que tenga un poco de concepto matemático pueda entenderlo. Aún así no es importante la ecuación, no es importante el valor de la porosidad, solamente que ustedes sepan que se mide en porcentaje. Y ese porcentaje me dice qué porcentaje, perdón que repita la palabra, del volumen total está hueco y disponible para que exista o no un fluido dentro. ¿Sí? ¿Se entendió el tema de porosidad? Sí, profe, bien. Bien. Sí, va. Al final dice ahí en la parte de porosidad que puede ser efectiva, no efectiva o absoluta. La porosidad absoluta es esta que yo les acabo de comentar. ¿Sí? Es decir, poros dentro de, o huecos dentro de una roca. Mientras que la porosidad efectiva son poros o huecos interconectados dentro de una roca. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo puedo tener porosidad absoluta muy alta, pero porosidad efectiva muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que los poros no se conectan uno con el otro. Esto es muy común en las piedras pómez. ¿Las han visto? Las piedras estas que aparecen a la orilla de los diques, a la orilla del mar, que se forman, digamos, por la espuma de mar o por la espuma del agua. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vieron esas piedras con las que uno se cepilla los talones de los pies para que queden suavecitos? Bueno, esa piedra pómez es una piedra muy, pero muy porosa, es muy, muy porosa, pero no tiene conductividad de fluido, no tiene poros interconectados. Entonces si yo le echo agua, el agua no pasa por adentro de la roca porque no tiene cómo entrar. Bien, acá me preguntan, buena pregunta, ¿cuál sería el porcentaje para saber si es viable? Estimo que se refiere a cuál es el porcentaje promedio de porosidad en las rocas. Esto depende. ¿Y de qué depende? Del tipo de roca. Y dentro de los tipos de roca tenemos, escuchen esto, se van a querer morir, rocas carbonáticas, que son las de calcio, rocas detríticas, rocas metamórficas, rocas volcánicas y me falta una, rocas sedimentarias. Y las que a nosotros nos interesan son las carbonáticas y las sedimentarias. Y dentro de cada una, por ejemplo, la sedimentaria tenemos arcilla, limolita, arenisca o limo arcilloso, arenisca arcillosa, canto rodado, y puedo seguir y seguir nombrando, porque la lista es gigante. ¿Bien? No hace falta que anoten todos los nombres de las rocas, yo se los estoy diciendo para que tengan una idea de la clasificación de las rocas, que es gigantesca la clasificación, porque hay un montón de tipos de rocas. Las sedimentarias, que se forman porque se muelen otras rocas y forman la sedimentaria. Las metamórficas, que se producen por erosión más que nada, es decir, el viento las va formando. Las rocas volcánicas, que bueno, volcán, ¿sí? Las rocas carbonáticas, que son calizas, ¿cuál es más? Siempre me acuerdo de la caliza nomás. La dolomita, y todas estas rocas que más que nada nacen en ambientes marinos, ¿sí? El coral, por ejemplo, es un ser vivo de calcio, casi. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en rocas, es para que sepan. Entonces, la porosidad depende de muchísimos factores. Así que decir un número o un porcentaje favorable, viable, quiero decir, no favorable, no está en mis manos ahora porque tendría que buscar una lista, pero realmente es muy fluctuante.
Y no solo depende del tipo de roca, sino que depende del tamaño del grano de la roca, depende de la selección de grano de la roca, depende de cómo están ordenados los granos de la roca, depende de una barbaridad de cosas que deberíamos estar, si queremos estudiar porosidad en detalle, deberíamos estar 2 clases seguramente estudiándola, porque tiene muchísimas, pero muchísimas cosas para decirnos la porosidad. Aún así, digamos, como estándar, mientras más porosidad tenga la roca, más espacio hueco va a tener y más petróleo puedo llegar a tener adentro. Aún así, no depende de mí la porosidad. Yo bajo, encuentro esta roca con petróleo y la porosidad ya está dada. Yo no puedo alterarle la porosidad. La porosidad no se puede alterar. Es un valor intrínseco de la roca, es decir, es un valor propio de la roca. Puede ser más alto, más bajo, sí, pero no depende de mí. ¿Quedó más o menos claro la respuesta? Me parece que me recontraexplayé, pero... Sí, profe. Bien, bien. ¿Lo puedo volver a explicar, profe? No lo entendí. Me perdí mal. No importa, lo explicamos. Espere, ¿qué parte? Disculpe. ¿Qué parte? ¿La de porosidad? La porosidad. Bien. Bueno, volviendo a definir un poquito porosidad es la cantidad de espacios huecos que tiene una roca, básicamente. Me determina la cantidad de espacio hueco que tiene una roca. ¿Cómo la determina? En función del porcentaje, ¿sí? Si yo tengo 40% de porosidad, quiere decir que del volumen total de la roca, ¿sí? Del volumen total, de lo que yo estoy viendo de la roca, 40% está hueco. Que, repito, no significa que esté vacío, significa que está hueco, es decir, que no hay roca, hay otra cosa, que puede ser desde aire hasta petróleo, ¿sí? Eso es básicamente la porosidad. Eso es lo que yo quiero que entiendan como porosidad. ¿Bien? Cantidad de espacio hueco que tiene una roca. Mientras mayor espacio hueco tenga una roca, mayor posibilidad voy a tener, o mayor cantidad de petróleo voy a tener metido adentro si es que tiene petróleo. ¿Bien? Pero como decía, la porosidad es una propiedad de la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no la puedo modificar. No la puedo modificar. Si yo estoy haciendo un pozo y encuentro una roca que tiene petróleo y tiene porosidad 15%, y yo digo, oh, yo quería una de 50%. Y bueno, sí, todos queremos una roca con 50% de porosidad, porque tiene más petróleo. Pero no hay. Hay la que tocó, ¿qué se le va a hacer? ¿Sí? 15% y bueno, se trabajará con eso. A eso me refería con el tema de qué es lo que toca, básicamente. ¿Quedó más o menos claro? Sí, ahora sí. Bien, bien. Sí, profesor, sí. Ahí lo entendí. Muchas gracias. No, de nada. Sí, Pero profe. recuerden que porosidad es Sí. sinónimo de espacio hueco. Repito, hueco. Se vayan a confundir. No vayan a poner vacío o no vayan a elegir alguna opción que diga vacío en los cuestionarios porque no es lo mismo vacío que hueco. ¿Sí? Un vaso con agua está hueco en la parte de adentro, pero no está vacío. Más si tiene agua. Si no tiene agua, sí está vacío. Y tampoco, porque tiene aire. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalle. Bien. Y otra de las propiedades de las rocas, muy importante, es la permeabilidad. ¿Sí? La permeabilidad ya es un poquito más compleja que la porosidad, porque ya no estamos hablando de espacio hueco y esto, sino que la permeabilidad es básicamente la capacidad que posee una roca para dejar pasar el fluido dentro de ella, pero sin que este fluido me altere la estructura de la roca. Diciéndolo en criollo, es la capacidad que tiene una roca de que el fluido pase por dentro de ella sin que la rompa. ¿Sí? Básicamente. Básicamente sería eso. La permeabilidad no se mide en Darcy. No, perdón, no se mide la permeabilidad, repito, no se mide en porcentaje, se mide en Darcy. Darcy es un francés medio loco que decidió investigar acerca de cómo un fluido pasaba a través de una roca
y descubrió la permeabilidad. Bien. Una ecuación matemática bastante compleja que vincula caudal con velocidades de fluido y todo lo demás, que no vamos a entrar tanto en detalle, porque, repito, matemática acá casi no vamos a ver. Pero esa es la permeabilidad. Capacidad que posee una roca para que el fluido pase por dentro de ella sin que la rompa. La porosidad, la permeabilidad no tiene nada que ver con la porosidad, pero sí está relacionado con la porosidad efectiva que les dije, que es la de los poros conectados. ¿Por qué? Porque si los poros no están conectados, yo no puedo hacer que el fluido pase por dentro de la roca. Básicamente por eso. Para que entiendan más o menos, una roca porosa, pero impermeable, o sea que no tiene permeabilidad, sería la piedra pómez que les dije hace rato. Es una piedra, la piedra pómez es una piedra muy liviana, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de espacio hueco altísimo que por lo general está lleno de aire, entonces es liviana. Pero este espacio hueco, si yo le tiro con un chorro de agua, la piedra pómez no se impregna de agua en su interior. ¿Por qué? Porque no tiene permeabilidad, es prácticamente impermeable. Cosa contraria que pasa con una esponja para lavar los platos, por ejemplo, ¿sí? Una esponja para lavar los platos es porosa, porque tiene muchos poros, por eso también es liviana, y además es permeable. ¿Por qué? Porque el agua pasa por dentro de la esponja, ¿sí? Esa es la idea, o esa es la diferencia principal entre las dos. No sé si con estos ejemplos se las compliqué más o lo entendieron mejor. No, bien, bien. No, está bien. Bien, Ya se entendió, profe. bien, buenísimo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguno tiene algún inconveniente? No, profe, yo no. No, profe, de 10. No, profe. Pero perfecto, me parece perfecto. Bueno, ahora, una vez que ya vimos cómo se formó el petróleo, vimos estas dos propiedades de la roca que son importantísimas, vamos a ver lo que es un sistema petrolero como tal, ¿sí? El sistema petrolero convencional, si yo les voy a hablar del convencional, es aquel que reúne todo esto que ustedes están viendo, ¿sí? El sistema convencional es aquel que reúne una roca madre, una roca reservorio, una roca sello, una trampa y la migración, ¿sí? Ahora la voy a explicar cada una, no se hagan problema, ¿sí? Bien, en primer lugar, roca madre. ¿Qué es una roca madre? Bueno, la roca madre, o también llamada roca generadora, recibe este nombre porque evidentemente es donde se generó el petróleo. ¿Vieron esto cuando les expliqué cómo se generaba el petróleo? Esta roca o esta tierra suelta en la cual se depositaba la materia orgánica, se empezaba a descomponer y a medida que se iba hundiendo, se iba formando la roca. Esa es la roca madre. Esa es la roca generadora, también llamada, ¿sí? En el dibujo, esta cosa negra que ven acá, ¿sí? O sea, toda esta roca negra, toda esa montañita negra, es la roca madre. ¿Por qué es negra? Bueno, porque tiene petróleo. Realmente las rocas madres suelen presentar color negro porque están saturadas de materia orgánica, están saturadas de petróleo, ¿sí? ¿Qué particularidades presenta la roca madre? Dos particularidades muy importantes. La roca madre tiene que ser altamente porosa, es decir, tiene que tener mucho espacio para que el petróleo se deposite. A ver, ¿qué es lo que pasaba? A ver, indefectiblemente la materia orgánica se va a depositar en esa roca sí o sí en el momento en el que se depositó allá con los dinosaurios y toda la cosa. Pero eso genera una alta porosidad, ¿bien? Pero la roca madre, además de ser porosa, tiene que ser impermeable, ¿sí? ¿Por qué impermeable? Porque si la roca madre tuviese permeabilidad,
dejaría que ingrese el oxígeno y me mataría las bacterias que están descomponiendo la materia orgánica para formar el petróleo. Bien, entonces, repito, roca madre muy porosa, pero impermeable prácticamente. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, sí, sí. Bien, Sí, profe. bien, buenísimo. Es importante que, digamos, entiendan la diferencia entre porosidad y permeabilidad para poder ver esto, pero parece que lo tienen claro, así que buenísimo. La roca madre por lo general suelen ser pelitas, lutitas, limolitas, arcilitas, terminan todas en itas porque son rocas con granos muy finos. ¿Bien? La arcilla, la arcilita, es la roca con el grano más fino que existe. ¿Sí? Es básicamente polvo pero muy muy fino, hecho roca, por supuesto. ¿Sí? Y eso permite, al tener tamaños de grano tan chiquititos, permite una alta porosidad, pero esos poros no se conectan entre sí, entonces da una poca permeabilidad, prácticamente nula. ¿Sí? Bien. Después tenemos la roca reservorio, que la roca reservorio es el lugar donde se almacena el petróleo para que yo después lo extraiga. ¿Sí? El hombre en este sistema petrolero no tiene nada que ver, todo esto es natural. Bien, para comentarles un poquito cómo funciona. La roca reservorio es una roca que también es muy porosa, pero ahora sí esta es permeable. Mientras más permeabilidad tenga, mejor. ¿Sí? Entonces repito, roca madre, porosa e impermeable. Roca reservorio, porosa y permeable. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre las dos rocas. Lo más común es encontrar rocas areniscas. Las areniscas son rocas formadas de arena tipo playa, ¿sí? ¿Vieron? Algo así. Eso es la arenisca. Pero compacta, por supuesto. Cuando yo hablo de roca, no estoy hablando de arena suelta, estoy hablando de roca, algo macizo, compacto, pero que el tamaño del grano es como el de la arena de playa, un poquito más grueso. ¿Sí? Bien, y es allí donde se va a depositar el petróleo. Es allí donde el petróleo va a estar depositado, por eso se llama reservorio o a veces roca almacén. ¿Bien? Porque es literal un almacén natural de petróleo. Lo almacena, lo junta ahí y espera a ser extraído. ¿Sí? Bien. Después tenemos la roca sello. La roca sello es, bueno, perdón, no les dije, pero esta amarilla que ven acá es la roca reservorio. Mientras que esta gris que ven arriba de la roca reservorio es la roca sello. ¿Qué es la roca sello? Básicamente es la tapa del reservorio. Es el elemento que evita que el petróleo siga subiendo hasta la superficie. Es como una tapa, en serio, literal es como una tapa de roca que tiene que ser impermeable. Si es porosa o no es porosa, a mí me da lo mismo, porque no me interesa que sea porosa. Lo único que me interesa es que sea impermeable. ¿Por qué? Porque si fuese permeable, el petróleo se le va a meter por los huecos y va a seguir subiendo. ¿Sí? Mientras que, si no es permeable, o sea, si es impermeable, el petróleo va a llegar hasta allí y no va a poder seguir subiendo. ¿Sí? Si se preguntan por qué el petróleo sube, ahora se los voy a comentar cuando explique migración. Pero ya se los voy a comentar. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces seguimos. Si tienen dudas, por favor, párenme. Profe, Sí. profe, la roca sí es impermeable. ¿La roca qué? La roca sello. La roca sello es impermeable, sí. Sí, sí. Gracias. De nada. Por lo general suele presentar las mismas características que la roca madre, ¿sí? Pero la roca madre, por lo general, suelen ser rocas sedimentarias con granos tipo arcilla, ¿bien? Como la lutita, la pelita, la arcilita. Pero la roca sello puede ser
una roca carbonática que también es impermeable, una roca volcánica que también es impermeable, ¿sí? Esas rocas por lo general no pueden ser madre, porque sus porosidades son muy limitadas. Pero a mí lo único que me interesa de la roca sello es que sea impermeable. Fíjense que acá dice, roca impermeable, ¿sí? Bien. Lo otro que nosotros tenemos también es lo que se conoce como trampa. La trampa, fíjense que no dice roca, ¿eh? La trampa no es una roca, sino que es la forma que posee el suelo, digamos, o el pedazo de tierra en el cual está depositado el petróleo. Fíjense, el petróleo, como les dije, siempre va a subir, siempre tiende a subir. Ya se los comento por qué. Bueno, se lo comento ahora. El petróleo tiende a subir porque, como cualquier líquido, va desde una presión alta, que es la que yo tengo abajo, a una presión baja, que es la que tengo en la superficie, ¿sí? En la superficie, comparado con lo que tengo en el suelo, abajo, en el subsuelo, es re baja la presión. Entonces el petróleo siempre va a tender a ir, como cualquier líquido, desde la presión alta a la presión baja. Eso pasa siempre, ¿sí? Por eso llueve para abajo y no llueve para arriba, ¿sí? Una por la gravedad y otra porque arriba hay... Bueno, en realidad también hay una presión ahí muy cercana a la atmosférica, pero se suelen alcanzar presiones más altas, digamos, en las zonas del subsuelo, porque yo tengo un montón de kilos de roca que están apretando a la zona donde está el petróleo, ¿sí? Entonces eso ejerce presión. Y por lo tanto, se va a tender a fluir el petróleo, va a tender a moverse hacia la zona baja de presión que está arriba. Entonces por eso el petróleo sube, ¿sí? El tema es que el petróleo va a seguir subiendo, no hasta que se encuentre con la roca sello, sino hasta que se encuentre con una trampa. ¿Por qué? Porque miren acá. Vamos a limpiar un poquito y vamos a dibujar. El petróleo sale de acá, de la roca madre. Sube hasta la roca impermeable, pero esta forma no almacena nada, ¿sí? Ustedes imagínense que quieren servir una sopa en un plato hondo dado vuelta. Y no la van a poder servir. Bueno, acá lo mismo. El petróleo va a tender a irse hacia los costados, porque no puede almacenarse en esa forma, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando llega acá? ¿Sí? Se encuentra con esta forma de domo, es como si fuese el plato hondo, ¿sí? Entonces quiere subir y no puede. Y se quiere ir a los costados y tampoco puede, porque para irse para los costados tiene que bajar. Y el petróleo no puede bajar. Siempre sube, por cuestiones de presión. Esto que ustedes ven acá, esa forma, es una trampa. Esto que ven acá también es una trampa, ¿sí? Pero es un poquito más compleja, que no la vamos a explicar en el curso. Es una trampa tipo estructural, que se ha movido a la tierra, me ha juntado, digamos, zonas de impermeabilización y demás. Entonces me evita que el petróleo siga subiendo o migre hacia arriba. Entonces, ¿qué es la trampa en definitiva? Es la forma que tiene la roca sello, o la forma que tiene el suelo en la parte donde está la roca sello, que me deja almacenar petróleo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ninguna duda, profe. Bien. Vamos bien. Buenísimo. Y ya lo último sería la migración. ¿Qué es la migración? Bien, porque yo dije que el petróleo se originó en la roca madre, pero después se mueve a la roca reservorio. El tema es, ¿cómo hizo para moverse a la roca reservorio si para salir de la roca madre no puede, porque la roca madre es impermeable? ¿Cómo sale de algo impermeable? Bueno, y acá es donde vuelven a entrar un poquito el tema del caos en el planeta, pequeños sismos, agitaciones, digamos, de lo que son las capas terrestres, y eso provoca, en definitiva, pequeñas fracturas en la roca madre, ¿sí? Pequeñas fracturas, si lo dibujamos, generaría pequeñas fracturas en la roca madre, ¿sí? Y todo el petróleo que está en la zona de las fracturas va a tender a salir, obviamente, siempre va a tender a liberarse y a ir hacia la baja presión.
Si justo encima de la roca madre hubiese una roca impermeable, no puede seguir subiendo. En este caso se dio que tiene una roca reservorio o una roca permeable, entonces puede migrar tranquilamente por esta roca hasta llegar a un almacén determinado o a una trampa, ¿sí? Entonces, fíjense como en un sistema tradicional de petróleo, es decir, que yo voy a buscar el petróleo en la roca reservorio, es el primer petróleo que se encontró y la forma de explotación del petróleo por excelencia hasta hace unos años. Tienen que existir sí o sí estos 5 elementos: roca madre, por encima de la roca madre una roca reservorio, por encima de esta una roca sello. Esta roca sello debe tener forma de trampa y además debe existir sí o sí migración o haber existido hace ya un tiempo largo. ¿Por qué sí o sí hacen falta estos? Porque imagínense que nosotros tenemos todo menos la roca sello. ¿Qué pasa? El petróleo va a seguir subiendo y sube hasta la superficie porque no encuentra una roca impermeable que no lo deje pasar. Cuando llega a la superficie, ¿qué pasa? Se evapora, ¿sí? El petróleo, al ser un combustible, es altamente volátil. Si yo lo dejo un ratito en el ambiente, se empieza a evaporar, empieza a generar gas y listo, lo perdí. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Entonces sí o sí tiene que existir todo para que exista un sistema petrolero tradicional. Muy bien, profe. Bien. Me preguntan si el offshore sería lo mismo. Offshore son los sistemas costa afuera, es decir, yo en vez de hacer un pozo en la tierra, hago un pozo en el mar. Sí, el sistema petrolero es el mismo, funciona de la misma manera. Bien, solamente que acá en vez de estar a nivel del suelo, esperen que no encuentro el puntero, acá en vez de estar al nivel del suelo, bueno, estaría en el fondo del mar y de ahí tendría que sacar el petróleo de otra manera, ¿sí? Pero sí, la idea es básicamente lo mismo. A la hora de sistema petrolero es lo mismo. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Bien, esto que les acabo de comentar yo es el sistema petrolero tradicional y el que se conoce hasta la fecha y el que tiene que existir para que exista petróleo. El tema es que hace ya algunos años, básicamente el país, o sea, Estados Unidos, el país líder en cuanto a producción petrolera, también están los árabes, pero Estados Unidos es como el más capitalista, el que más produce, el que más vende y el que maneja el negocio en general. Se estaba quedando sin petróleo tradicional, es decir, sus rocas reservorios estaban prácticamente vacías. ¿Y qué tuvo que hacer? Bueno, tuvo que empezar a comprar petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos consume petróleo a lo loco, ¿sí? Tienen su matriz energética casi 100% petrolera, entonces necesitan mucho petróleo, mucho. Y bueno, como se quedaron sin petróleo ellos, tuvieron que empezar a comprar a los árabes. ¿Y qué pasó? Bueno, ese fue el glorioso momento en el que un barril de crudo valía alrededor de $150, ¿sí? Un barril de crudo que son 150 litros, es decir, prácticamente $1 por litro de petróleo. Es una locura, es carísimo. Ahora está rondando los 50, 60, si no me equivoco. Pero imagínense en esa época 150, entonces Estados Unidos, ¿qué pasó? Y empezó a comprar. Pero llegó un momento en que no le gustó mucho. Vieron que Estados Unidos le gusta, digamos, cobrar caro, pero no le gusta que le cobren caro a ellos, como debe ser, digamos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, miren, vamos a investigar una manera de producir petróleo. ¿Dónde? En la roca madre. ¿Por qué? Bueno, porque ellos supusieron que no todo el petróleo de la roca madre migraba. Cosa que tiene sentido, porque es medio improbable en formaciones, por ejemplo, como Vaca Muerta, que es la estrella argentina hoy en día, que prácticamente ocupa todo Neuquén, imagínense. Es improbable pensar que esa roca se va a fragmentar totalmente para que todo el petróleo migre. Realmente es poco probable que pase eso. Se suele fragmentar o, digamos, romper o fracturar en algunas zonas, ¿sí? Migra el petróleo de esa zona, pero como la roca es impermeable, el petróleo que está en otros lugares de la roca no se va. Entonces los yanquis dijeron, miren, vamos a hacer
vamos a llegar a la roca madre y vamos a hacer el famoso fracking, ¿sí? La fractura hidráulica. ¿Qué hacen con eso? Generan permeabilidad de manera artificial. ¿Cómo? Moliendo la roca. Y ya está. Con agua a altísima presión, ¿sí? Llegaron a la roca madre, hicieron un pozo horizontal, que es como el que ven acá, no sé si se alcanza a ver en la imagen, viene derecho, y después en la roca madre sigue a la roca. La idea es que siga a la roca lo más que pueda. Perforan fracturan toda esa zona con fracking y tuvieron la grandiosa suerte de que encontraron un montón de petróleo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a producir a lo loco en las rocas madres de todo el país, que son un montón, y eso hizo que el precio del petróleo bajara de 150 a 20 dólares el barril, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principal comprador estaba produciendo el mismo. Después llegaron todos los problemas estos de las contaminaciones, de las napas de agua de Estados Unidos, que la gente prácticamente tomaba un vaso de gas en vez de un vaso de agua, pues es normal. Y bueno, empezó un poquito el tema este del mito de que el fracking es malísimo, que contamina aguas, que bueno, es un tema un poquito más complejo, pero ¿a qué quería llegar yo con esto? Que básicamente los yanquis dieron, o sea, no les calentó el sistema petrolero tradicional, para decirlo de alguna manera mal y pronto, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a ir a buscar petróleo a la roca madre. A mí no me importa si no tiene sellos, si no tiene reservorios, si no tiene trampas, si no hubo migración, no me importa. ¿Por qué? Porque voy directamente a la roca donde se generó. Y por más que haya habido migración, ¿sí? Por más que haya habido migración y, por ejemplo, el petróleo se haya evaporado porque llegó hasta la superficie, es improbable que toda la roca se haya roto para sacar petróleo. Entonces, sí o sí terminan sacando algo de petróleo en las rocas madres que antes consideraban que estaban vacías o que consideraban que no se podían explotar, ¿sí? Hoy en día, si el reservorio se vacía, se va a buscar la roca madre para ver si se encuentra algo. Y ya está, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro eso? Una consulta, profe. Sí. Acá en Argentina se lleva a cabo el fracking. Buena pregunta. Sí, en Argentina se realizan fracturas hidráulicas hace alrededor de 30 años, más o menos. Poco más. ¿Sí? Que vienen a hacer los sets, digamos, de fractura, los equipos. ¿Cómo? Vienen a hacer los sets de fractura, digamos, Sí, los equipos. Sí. Ah, A ver, pensé que era algo distinto. la fractura hidráulica se realiza en un montonazo de pozos en Argentina y en todo el mundo hace un montonazo de años, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una maniobra que permite aumentar la permeabilidad de las rocas, ¿sí? Inclusive se hace en las rocas reservorio, no importa. Porque a veces que la permeabilidad se daña, se termina afectando por la misma producción del pozo y bueno, la mejor manera de recuperarlo es hacerlo haciendo una fractura hidráulica. El tema es que los estadounidenses tuvieron la brillante idea de hacer la fractura hidráulica en la roca madre, ¿sí? Y agregando unos agentes sostén, que son unas pequeñas piedritas que evitan que se cierre la fractura cuando yo retiro la alta presión, ¿sí? Bueno, esos son temas aparte, ¿no? Pero la fractura se realiza hace un montonazo de años en todo el mundo. En la roca madre hace un par de años, pero en rocas reservorio se viene realizando hace un montonazo. Bien, y ya como están un poquito callados, ya me estoy dando cuenta que están cansados, vamos a terminar. Ya con esto terminamos, ¿sí? Una vez que ya analizamos cómo se forma el petróleo, las propiedades de las rocas y los sistemas petroleros, buenísimo. Ya sé cómo funciona el sistema petrolero, sé cómo se originó el petróleo en general, pero ¿cómo lo encuentro? Hay dos posibilidades para encontrar petróleo. Una es, hago un pozo cada 50 metros en todo un país, a ver si sale algo, cosa que es altamente costoso y que no se hace porque deja el país hecho un colador, ¿sí? Y en segundo lugar, los métodos de exploración, que son más baratos que hacer lo que la semejante barbaridad que les dije, y además de esto, son muy eficientes. ¿Qué hacemos con el método exploratorio? Primero que nada, esto que ven acá es un camión Vibro 6, ¿sí?
Se llama así, vibro, de vibración, y un 6, un número 6. Se llama, no sé por qué se llama así, pero es el famoso camión Vibro 6. Que como ven acá, no sé si lo alcanzan a ver, ahora lo aumento, se los remarco y después lo aumento. Tiene un nada que ver. Esperen un minuto. Tiene un pedazo de martillo neumático, ¿sí? Grandísimo, que obviamente va a golpear repetidas veces el piso. ¿Por qué? Porque lo que hago con esto es generar ondas de sonido, es como un pequeño sismo, ¿sí? Se generan pequeños sismos, ondas de sonido que viajan por la tierra, rebotan en las rocas, cuando se cambia el tipo de roca, rebotan todas estas ondas de sonido, o sismos, como les digo, es lo mismo, y yo las recibo en superficie con unos pequeños parlantes. Y mediante computadora convierto todas esas señales de sonido y ruido en esto que ven acá, que seguramente lo mirarán y dirán, bueno, parece más ruido, y sí lo es, en definitiva, pero fíjense que tiene marcadas unas pequeñas zonas, ¿las ven? De colores azul, rojo, amarillo, ¿sí? Celestito, verde. Y si se fijan, no sé si se alcanza a notar, pero vieron que tiene la forma esa que les mostré hace ratito. Miren, vieron que esta forma se parece a esa forma. O sea, ¿se dan cuenta? ¿La alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que yo con la exploración petrolera puedo encontrar las trampas, cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque antes se producía petróleo solamente si había una trampa. Si no hay trampa, el petróleo no se puede almacenar. Por lo tanto, yo antes no lo podía producir. Hoy en día sí, voy a la roca Racegori, por supuesto. A la roca madre, quiero decir. Pero antes tenía que encontrarse el sistema petrolero entero. Es decir, más que nada la trampa. Una vez encontrada la trampa, yo lo que hago con la exploración es encontrar estas trampas y en definitiva, en vez de hacer un pozo cada 50 metros en un país entero o en una zona entera, yo localizo las trampas y hago un pozo en cada trampa y ya está, ¿sí? 1 o 2 pozos exploratorios que se llaman. Son pozos chiquitos, es decir, angostos, son pozos de 5 octavos de pulgada, son pozos relativamente chicos, que se perforan hasta llegar por debajo de la trampa que yo localicé con la exploración y se ve si hay petróleo o no. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los métodos de sísmica, ya sea 2D o 3D, este que les mostré acá es el 2D, ¿sí? Esto, esperen que lo marque. Este que ven acá es el 2D, porque me permite obtener un plano, es decir, como si cortara la tierra y la viera de frente como un pedazo de torta, ¿sí? Y este es el 3D, fíjense que ya se nota que es un mapa en tercera dimensión, es decir, tengo planos por todos lados, ¿sí? Eso solamente se hace al modificar la línea de micrófono. En vez de poner una línea, pongo una cuadrícula de micrófono, como si fuese un enrejado, y eso me da una sísmica 3D. Es un poquito más costosa, pero me da más información, está bueno. Una vez que hago eso, determino dónde están las trampas, y una vez determinado dónde están las trampas, hago los pozos exploratorios para ver si tengo petróleo o no debajo de la trampa. ¿Bien? Esto es importante. Y es una pregunta que por lo general se hace en los exámenes finales, tramposa, porque somos gente mala, ¿sí? Los métodos de exploración, como la magnetoteluria, la magnetometría, que no la vamos a ver, se las hemos puesto, la he puesto, digamos, como para comentar que hay otros. El principal es la sísmica. Estos métodos de exploración no ayudan a encontrar petróleo. Ellos no pueden encontrar petróleo. Solamente pueden encontrar la forma de las rocas que yo tengo por debajo. Y analizando las velocidades a las que viajan las ondas y demás, puedo saber más o menos qué tipo de roca aparece. Es decir, si es una roca muy compacta, si es una roca con muchos poros, con pocos poros. Eso se puede más o menos, digamos, interpretar. Uno puede decir, bueno, esta roca es más o menos esta. Pero nada más.
Y la forma, por supuesto, la forma es importantísimo, es la función de la sísmica, darme la forma. Pero si tengo, o si no tengo petróleo, yo no lo puedo saber con la sísmica. ¿Cómo lo sé? Haciendo un pozo. Es la única manera de saber si tengo petróleo. Haciendo lo que se llama un pozo exploratorio. ¿Por qué? Dentro de los pozos hay varios tipos. El de exploratorio, el de producción, el de avanzada y demás. Cada uno tiene una función específica. El pozo exploratorio, su función no es la de producir petróleo, es la de encontrarlo. Si lo encuentra, lo va a producir, por supuesto, ya que estamos, pero su función principal es encontrar petróleo. Por lo tanto, si yo les pregunto, a través de la sísmica, ¿puedo encontrar petróleo? ¿Cuál sería su respuesta? Hola, profe. ¿No? Sí. Sí. Que no se puede. No, no se puede. Hola. Hola, hola, sí, diga. No, no se puede, únicamente nos da la estructura geológica del lugar. Bien, Profe, hasta sí. que no se perfora, la perforación no se sabe si se va a sacar petróleo o gas, no se sabe, hasta llegar Exactamente. hasta el lugar, no se va a saber lo que es, hasta que no esté la perforación realizada. Si bien lo que marca, lo que se aprecia, pero no se va a saber hasta que no se perfora. Bien, exactamente. Eso justamente es la respuesta. A ver, con un no basta, ¿sí? Pero sí, está bueno que ¿cómo se llama? Que le den el trasfondo, ¿sí? ¿Por qué la sísmica no me dice si hay petróleo o no? Porque lo único que me da como resultado es la forma de las rocas y en todo caso qué tipo de roca hay si yo analizo en detalle la velocidad del sonido, que se propagan las ondas y demás. Pero si hay o no petróleo, es prácticamente imposible que me lo determine la sísmica. Tal vez algún geólogo muy, pero muy experimentado puede decir, mira, esta roca puede que tenga. Bueno, pero porque los geólogos hacen magia con estas cosas realmente. La manera segura de encontrar petróleo es con un pozo exploratorio. Yo no sé si tengo o no tengo petróleo si no hago un pozo exploratorio, ¿sí? Así que si yo les pregunto, repito, ¿la sísmica me dice si hay petróleo? No, no me lo dice, no me lo puede decir. ¿Qué me lo dice? Un pozo exploratorio. ¿Bien? Perfecto. Bien, buenísimo. Otro dato importante, hoy en día en la zona terrestre de Argentina ya casi no se realiza sísmica porque ya están todas las cuencas que se llama, es decir, las zonas donde hay petróleo, ya están todas analizadas, ya se hizo la sísmica y hacer sísmica en otros lugares, en lugares donde ya se sabe lo que hay, no tiene sentido. ¿Sí? ¿No? Sí, se está haciendo mucha sísmica y mucha exploración petrolera en el mar argentino, porque no se sabe mucho lo que hay. ¿Bien? Y es una buena fuente o posibilidad de encontrar petróleo, ya que en la costa africana, ¿vieron? Se han dado cuenta que América, justo en la parte argentina, tiene la misma forma, pero contraria, digamos, a la parte de África, como si América se hubiese desprendido de África, que fue justamente lo que pasó. Bueno, en África, en toda la costa, hay un montonazo de petróleo. Y presenta las mismas características que la costa argentina. Es más, la costa argentina antes formaba parte de ese espacio. Por lo tanto, es muy probable que haya petróleo. Entonces están haciendo la exploración. ¿Cómo se hace? Bueno, con camiones no, pero se hacen con unos barcos que emiten ondas de sonido a través del agua. La onda choca contra el piso o el fondo marino y básicamente analiza de la misma manera, ¿sí? La onda rebota en las rocas, sube. Profe, de la misma manera buscaron el submarino Lara San Juan. Exactamente, sí señor. De la misma manera encontraron el submarino Lara San Juan, sí, con sonares, básicamente. Es como la sísmica funciona igual. Pero sí, las cosas se encuentran así en el fondo del mar, por emisión y recepción de ondas. Yo mando sonido, si el sonido rebota, lo puedo interpretar y me determina básicamente qué es lo que hay en el fondo. ¿Sí? Me preguntan, ¿y cómo se sabe dónde hay y dónde no hay petróleo? Fácil, como dije, se hace la sísmica, se examina el terreno y qué hay por debajo. Si por debajo tengo algunas trampas que podrían llegar a tener o que para el geólogo son significativas o son importantes, dice, acá se hace un pozo exploratorio. Se hace, si sale petróleo es porque hay, si no sale petróleo es porque no hay. Así de simple.
Ya lo vamos a ver bien cuando veamos perforación, el tema de cuándo encontramos el petróleo y demás. Suele aparecer el lodo me trae petróleo y demás cuando encontramos, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver la clase que viene, no la otra. ¿Siempre se encuentra muy abajo? Siempre se encuentra muy abajo, sí. ¿Qué tan profundo? En Argentina sí. Los pozos menos profundos de Argentina rondan los 1500 metros más o menos. 1000, tal vez cercano a los 1200, pero de ahí para abajo, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tienen petróleo a los 500 metros. Aproximadamente a cuántos kilómetros está para sacar el petróleo. ¿Cuántos kilómetros? Y sería 1,5 kilómetros, serían los 1500 metros, ¿sí? No es mucho, o sea, no es mucho si me voy caminando de acá a 1,5 kilómetros, pero hacer un pozo de 1500 metros es un trabajo importante. Ni hablar de pozos de 4000 metros, que son los que se ven en las zonas de Vaca Muerta y demás. Gracias, profe. Profe, consulta, en Arabia Saudita, todo eso, ¿cuánto más o menos la profundidad que se encuentra? Los pozos de Arabia Saudita son re poco profundos. Por eso por eso es tan barato producir petróleo allá, porque no tienen costo Debido a operativo. eso, Sí. debido a eso son surgentes los pozos, al estar mucho más Sí, en la superficie. la surgencia de Arabia Saudita se debe a otras cosas, más que nada el tamaño de grano y la alta permeabilidad de sus rocas. Pero sí, sí. Son pozos bastante particulares. Bueno, gente, miren, hemos llegado al final de la clase. No sé si... Una pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna oficial de Argentina donde se pueda sacar información de los yacimientos que hay en Argentina? Si no me equivoco, la Secretaría o Subsecretaría de Energía es la que tiene toda la información. No conozco la página, pero creo que la Secretaría o Subsecretaría de Energía. O Ministerio, no me acuerdo si lo convirtieron en Ministerio, qué hicieron, pero ellos. Ok, voy a investigar un poco. Bueno. Si llego a encontrar algunas páginas, se las paso. Buenísimo. Así que, bueno, gente, ya estamos cercanos a las 9 y tengo que finalizar. Así que, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bien? ¿Se entendió? Espectacular la clase, profe. Bien. Muy bueno, muy bien explicado, profe. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, miren, yo ahora terminamos la clase acá y cuando apenas la termine la empiezo a subir. Seguramente hoy día no va a estar subida, va a estar subida mañana, ¿sí? O inclusive el viernes, porque a veces mi internet para la subida anda medio flojo. Pero no se preocupen que va a estar subida. Trabajos prácticos todavía no tienen que hacer, yo les aviso bien durante la semana cuando los carguen en la página, no se hagan problemas, ¿sí? Así que bueno, gente, eso sería todo por esta semana. Nos estaríamos viendo la semana que viene a la misma hora. Estamos en contacto. Profe, Chao. muchas gracias. Saludos.